1 de cada 6 españoles padece enfermedad mental. Nos quedamos con este dato porque el jueves se celebra el Día de la Salud Mental. Hoy hemos invitado al programa al director de Salud Mental del Gobierno de Navarra, al psiquiatra Alfredo Martínez Larrea. Él nos acompaña para analizar estos datos y también para ver cómo la crisis está afectando en estas enfermedades, ¿no? La enfermedad mental. Doctor Martínez Larrea, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Tardes. Bueno, son datos, los acabamos de escuchar también en nuestro sumario. 1 de cada 6 españoles padece enfermedad mental. Son millones de personas las que tienen depresión en el mundo, algo que se está agravando debido a la crisis, a las condiciones económicas en las que vivimos. Estamos viendo dos efectos de la crisis. Una es cómo está afectando la crisis a las personas con enfermedad mental. Las personas con enfermedad mental son el colectivo seguramente más vulnerable a la crisis, el de mayor riesgo de que perder el trabajo, el de menos capacidad para conseguir ingresos o apoyos sociales, personales. Y esto hace que la situación de aquellas personas con enfermedad mental empeore. Y por otro lado, el clima de tensión y de pesimismo que se va calando en la población general es un factor de riesgo para que más personas puedan desarrollar enfermedades mentales en un futuro próximo. La situación en Navarra, si hubiera que hacer una radiografía general, ¿qué tendría, ¿no? Esa radiografía? ¿Qué destacaría en Navarra respecto a otras comunidades, si hay alguna diferencia? Respecto a la salud mental de la población navarra, yo destacaría dos cosas importantes, y es que tenemos un porcentaje de población importante en riesgo de mala salud mental. Estamos hablando que a lo largo del año puede haber un 18, un 20% de la población en una situación de riesgo de desarrollar una enfermedad mental, que somos una población que tiene riesgo en un aspecto que es muy importante para la salud mental, que es el consumo, por un lado de alcohol y por otro lado la tendencia a automedicarse con psicofármacos, y al mismo tiempo que es una población que tiene una infraestructura sanitaria, tanto de atención primaria como de salud mental, importante para poder ir atendiendo las necesidades que desde la población vayan surgiendo. Sí, un 40-50% de las consultas en psiquiatría tienen que ver con la situación, con la ansiedad, con el estrés, bueno, pues con situaciones quizá de enfermedad mental leve, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque eso puede desencadenar quizá una depresión a posteriori. Un mal abordaje de esas situaciones de ansiedad o de tristeza que podríamos considerar leve, si no se aborda de manera adecuada, puede ser el primer paso hacia una enfermedad más importante, ¿no? Supongo, doctor Martínez, que también es importante hablar del estigma social, ¿no?, que supone tener una enfermedad mental. ¿Cómo se presenta a la sociedad una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, que tiene un trastorno bipolar, que tiene un déficit de atención, en fin, que tiene cualquiera de estas enfermedades o estos males? Tienen dificultades para hacer una presentación en la sociedad normalizada. Para que te puedas hacer una idea, nosotros tenemos dificultades a la hora incluso de enviar una carta a un domicilio, si en el sobre visible de esa carta figura la palabra salud mental, porque hay personas el que en su entorno, en su vecindario, puedan saber que tienen la más mínima relación con salud mental, les genera preocupación. ¿Preocupación por qué? Pues por el estigma que a veces se asocia a estas enfermedades, ¿no? El pensar que son enfermedades que se han adquirido por culpa del enfermo, algo malo habrá hecho para tener esa enfermedad, por pensar que son enfermedades que son incurables y que no hay tratamiento eficaz, y por pensar que las personas que tienen esta enfermedad pueden ser peligrosas. Y esto es lo que hace que normalmente las veamos de una manera distinta al resto de las enfermedades. Eso es la agresividad. Recientemente se publicaba un estudio acerca de este tema, ¿no?, la agresividad y las personas que padecen enfermedad mental. ¿Quiénes son agresivos? ¿Qué enfermos mentales pueden llegar a ser más agresivos? Primero, yo creo que hay mensajes importantes a aclarar. Una persona con una enfermedad mental descompensada, no tratada, puede llegar a tener comportamientos totalmente inesperados y en ocasiones violentos. Esto es una realidad. Otra realidad es que las personas con enfermedad mental tienen más probabilidades de ser víctimas de una violencia, de una agresión o de algún tipo de delito que causantes de ese delito. Y tenemos ahí un campo importante de intervención también en la protección de estas personas frente a la agresividad. Y la otra es que la relación entre la enfermedad mental y la agresividad no viene mediada directamente muchas veces por la enfermedad mental, sino por dos factores añadidos. Una es el consumo de drogas, que con mucha frecuencia se asocia a otras enfermedades mentales, y la otra es la agresividad, los malos tratos, el abandono
durante periodos críticos del desarrollo como es la infancia, que nos hace más propensos a tener enfermedad mental y a ser personas agresivas. Son factores que influyen sin duda alguna en esas conductas. Me gustaría ahondar también en el consumo de drogas. ¿Qué consecuencias puede acarrear ser un fumador habitual, por ejemplo, de hachís o de marihuana u otro tipo de drogas, ¿no? O de cocaína, otro tipo de drogas peligrosas? Sabemos que el consumo de drogas, lo que consideramos drogas habitualmente, tiene efectos sobre dos aspectos. Uno es la salud mental y otro es la salud física. Sabemos cada vez con más datos de certeza que el consumo precoz con antelación a los 14 años de drogas como el hachís, la marihuana, está relacionado con mayor riesgo de tener enfermedades mentales graves como puede ser la psicosis, la esquizofrenia, y que el uso continuado de sustancias como el hachís o la marihuana puede producir síntomas cognitivos o problemas en la capacidad de organizarse o de desarrollar actividades de manera prolongada y sostenida en el tiempo. Y lo mismo sabemos para el resto de las drogas. También sabemos que muchas personas con riesgo de enfermedad mental a veces recurren a las drogas porque se encuentran mal y las drogas a veces les proporcionan un alivio momentáneo. Por eso la relación entre drogas y salud mental o enfermedad mental es a veces tan estrecha. Y hay que intervenir conjuntamente sobre los dos aspectos para tener alguna posibilidad de éxito en esta situación. Pero importante, clave, el diagnóstico, ¿no? Fundamental, y el diagnóstico lo más precoz posible para poder intervenir antes de que la enfermedad se haya desarrollado o haya dejado secuelas. Pero ¿qué enfermedades son las más comunes ya en la población infantil, en los niños? En la población infantil hoy en día hay una enfermedad que es la más conocida y la que mayor volumen de diagnósticos y de atenciones genera, que es el conocido como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son normalmente niños y niñas, más niños que niñas, muchos más niños que niñas, que llegan a las consultas de salud mental por trastornos de conducta, a veces en el colegio, a veces en casa, a veces en la calle y a veces en los tres ámbitos. Y que el diagnóstico que más se está produciendo es el del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero también sabemos que dentro de esa bolsa de personas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención y hiperactividad hay personas de muy diversas características. No todos tienen por debajo las mismas características genéticas, biológicas, el mismo pronóstico, no todos responden igual al tratamiento, es decir, sabemos que tenemos que afinar mucho más de lo que por hoy nos permite el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La forma de vida de nuestro país puede influir los rasgos de nuestro carácter, incluso bueno, entre el norte y el sur puede haber diferencias, ¿no? Precisamente la influencia del clima, de las circunstancias sociales, políticas, económicas, todo eso puede influir en el desarrollo de una población, ¿no? Está claro que también en países muy desarrollados, como en el norte de Europa, hay un índice de depresión muy elevado, ¿no? y de suicidio. El ambiente influye, en primer lugar, de una manera clara en cómo se manifiesta una determinada enfermedad. Es decir, aquí en nuestra comunidad, siendo tan pequeña, la forma de manifestar una depresión grave, una persona de Elizondo, o una persona de Cintruénigo no tiene absolutamente nada que ver. Y la vara de medir la gravedad de una depresión tiene que ser distinta. Es decir, los psiquiatras, los psicólogos que atienden y diagnostican a estas personas tienen que saber que la misma enfermedad, con la misma gravedad, se va a manifestar de manera distinta. Y por otro, indudablemente, determinados factores del ambiente pueden ayudarnos a protegernos de enfermedades mentales o pueden hacernos más sensibles. A veces el clima nuestro más tranquilo, más relajado que el que pueden tener en ambientes del norte, el clima más sociable, de más relaciones, de más apertura hacia el exterior, puede ser un factor de protección, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ser una sociedad que vive más el momento, que es menos organizada, que tiene menos tolerancia a la frustración, nos hace más vulnerables a otros aspectos de las enfermedades mentales. O sea que a veces en unas cosas podemos ir mejor y en otras peor. En otras peor, está claro. Ligar la enfermedad mental con la peligrosidad, la agresividad la hemos tratado hace un instante, es totalmente descartable, ¿no? Yo sí que me preocuparía, y es una preocupación activa, por la posibilidad de algunas personas no tratadas, no adecuadamente controladas de su enfermedad, que sí que pueden ser las que puedan llegar a tener conductas agresivas. Pero son una proporción muy pequeña y de alguna manera fácil de intervenir si conseguimos que estas personas entren a un tratamiento adecuado para prevenir descompensaciones que son las que pueden generar esas conductas. En términos generales, una preocupación por enfermedad mental y agresividad yo creo que no estaría justificado.
Ujú. Bueno, intentaremos invitar también al programa a personas que padecen esta situación, este mal, estos síntomas, personas con diferentes enfermedades mentales como protagonistas también en Me Importas Tú. El jueves será el Día de la Enfermedad Mental, hay varias conferencias organizadas y también algunos actos en la calle, principalmente coordinados por ANASAPS, ¿verdad? Exactamente. Es la Asociación de Familiares y de Personas Afectadas por Enfermedades Mentales, sobre todo enfermedades mentales graves, que tradicionalmente desde hace ya pues, más de 20 años viene organizando los actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y sus jornadas anuales con las que pretenden formar, informar y divulgar la realidad de la enfermedad mental a toda la población. Bueno, nos quedamos con estos mensajes ante la celebración de esa jornada y seguimos enseguida con otros temas. Doctor Martínez Larrea, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Adiós. Nosotros seguimos adelante y enseguida, después de una pausa, abriremos nuestra tertulia municipal. Hoy vamos a analizar, vamos a radiografiar los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona, el proyecto El Borrador que presentaba esta semana el alcalde de la ciudad, Enrique Maya. Hemos invitado a varios concejales que estarán presentes con nosotros después de una pausa.